Vamos a hacer un breve repaso sobre caída libre, tiro vertical y tiro parabólico. En primer lugar vamos a revisar caída libre y tiro parabólico. El tiro vertical va a ser un movimiento de un proyectil hacia arriba. Como va en contra del movimiento natural de gravedad, entonces vamos a considerar que la gravedad es negativa. Ahí el proyectil va a llegar a una altura máxima y va a regresar y va a caer. En ese momento, entonces, estamos hablando que en la altura máxima la velocidad se considera 0, el tiempo es la mitad del tiempo total, y que entonces regresará el proyectil con una gravedad positiva y a eso le llamamos normalmente caída libre. Enseguida les pongo una serie de fórmulas que les servirá para determinar algunas variables, ya sea en X o en Y. Si ustedes observan, entonces en X y en Y prácticamente son las mismas fórmulas. Lo que va a cambiar es precisamente la X y la Y lo que va a cambiar es la aceleración por la gravedad. Porque en los movimientos Y entonces vamos a tomar en cuenta en lugar de A, vamos a llamar G, que es la gravedad. En el caso del tiro parabólico, lo que tenemos que tomar en cuenta son ciertas condiciones, las condiciones iniciales, la velocidad en la altura máxima y las condiciones finales. Recordar siempre que la velocidad en X es la misma durante todo el recorrido, o sea que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad final en X y que el tiempo en X va a ser igual al tiempo en Y. Entonces, el tiempo es una variable que coincide en las dos trayectorias y eso nos va a permitir facilitar algunos cálculos. Aquí les puse algunas fórmulas que les hacen muy sencillo el cálculo de algunas de las variables. ¿Se acuerdan del ejemplo del esquiador? Si ustedes leen cuidadosamente el problema, en el ejemplo del esquiador les daban la velocidad inicial en X, porque dice que hay un salto horizontalmente con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Y entonces también les dice que la altura inicial al final de la rampa es de 80 metros, por lo tanto ese es Y. Les pregunta, ¿cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? Después, ¿qué tan lejos viaja horizontalmente? Ahí les pide X. ¿Y cuáles son los componentes horizontal y vertical de la velocidad final? Eso quiere decir que les está pidiendo Bx y By al final de la trayectoria. Si ustedes recuerdan y viene el dibujito, entonces ahí nos muestra cuáles son las variables que tenemos y cuáles son las variables que tenemos que calcular. Entonces decimos que la velocidad inicial en X quedamos que eran 25 metros sobre segundo, que la velocidad inicial en Y es 0, porque pues no se está moviendo en Y, está ahí parado. Y entonces acuérdense que Bx se mantiene durante todo el trayecto con el mismo valor. La altura inicial al final de la rampa es de 80 metros, por lo tanto eso es Y. Y entonces el tiempo, pues ya tenemos Y. Sabemos que la velocidad inicial en Y es 0, y de ahí pues con esa fórmula que les muestro a continuación, pues podemos calcular muy fácilmente el tiempo. Entonces de ahí lo que vamos a hacer es colocar los valores de las variables y despejar t. Y entonces nos quedaría que y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y de ahí despejamos t, que nos daría el valor de 4.038 segundos. Ahí les puse la fórmula del despeje. Luego nos pregunta, ¿qué tan lejos viaja horizontalmente? Entonces nos quiere decir que quiere conocer X. Nosotros ya tenemos la velocidad en X que teníamos desde el inicio y tenemos el tiempo que acabamos de calcular, y entonces nos da que el valor de X, despejando, pues es 100.95 metros. Luego nos pregunta, ¿cuáles son los componentes horizontal y vertical de la velocidad final? Bueno, aquí tenemos que calcular Bx y By, pero bueno, ya saben que Bx es la misma, porque ya no la dieron desde el inicio, y acuérdense que hasta el final se mantiene el mismo valor. Ya tenemos Bx, ahora vamos a buscar de nuestra serie de fórmulas cuál nos conviene usar para calcular By. Si se fijan, ahí les señalé la segunda, porque pues B es 0, Y es 0, y entonces nos facilita hacer ese cálculo con la segunda fórmula. Entonces de ahí, bueno, yo despejo By y digo que B0Y es 0, y entonces ya tengo gravedad y tiempo, y entonces By me da 39.61278 metros sobre segundo. Y ya tienen los dos componentes. Aquí yo les puse un cálculo adicional porque esto es un vector, entonces se acuerdan que la resultante de los vectores, pues entonces será la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado, y de ahí podemos saber realmente la velocidad final. También podríamos conocer el ángulo de caída,
porque podríamos usar la tangente, poner BY sobre B, tangente de BY sobre BX y conocer el ángulo de caída. Podrían hacerlo, ojalá lo puedan hacer. Y eso es todo, en realidad es un cálculo muy sencillo que espero que puedan entender.